crees que una cirugía de mentón puede cambiar el perfil de una persona? Por supuesto, por supuesto. El mentón es una región anatómica supremamente importante para la cara, para el rostro. Muchos pacientes que buscan múltiples tratamientos en redes sociales, en TikTok, y sale una cantidad de tratamientos para el mentón. Digamos, ¿cuál es el que mejor recomiendas? Bueno, tienes razón en ese punto. Hay un boom de las cirugías estéticas, ¿no? Y no Sí. todo nos conviene. No todo nos conviene. Bueno, Yo quiero saber ahora. Ya, tú me caíste bien, yo quiero operarme contigo, me gustó mi antes y mi después. ¿Qué sigue? Bienvenidos a Symmetry by Osorio Maxilo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cirugía de mentón, ese pequeño detalle que a veces ignoramos, pero puede cambiarlo todo. Nos acompaña obviamente el doctor José Ignacio Osorio Carmona, cirujano maxilofacial y pionero en Colombia en cirugía mínimamente invasiva. Hola José, ¿cómo estás? Hola Diana. Nada, feliz de poder hacer este proyecto por fin, ¿no? Lo teníamos en mente hace mucho tiempo y tener un espacio como este donde podemos entregarle información valiosa a nuestros pacientes sobre los procedimientos que realizamos en la clínica, cómo los hacemos, hablar sobre nuestro grupo quirúrgico y nuestro grupo clínico es supremamente importante. Tú sabes que el paciente está inundado de información en las redes, en la web, en las redes sociales, y a veces tanta información no toda es de calidad. Se confunden para escoger sus tratamientos, saber qué tienen, qué pueden hacer y escoger el mejor profesional, el profesional idóneo para sus tratamientos. Entonces estos espacios me parecen supremamente valiosos y estoy muy contento de que estemos los dos acá hablando con Claro nuestros que sí. pacientes. Tan esperado este momento. Muy esperado. Bueno, vamos a empezar con algo de los pacientes. Hay frases como, no me gusta mi perfil, algo no me convence de mi cara, quiero verme o sentirme mejor. ¿Tú crees que una cirugía de mentón puede cambiar el perfil de una persona? Por supuesto, por supuesto. El mentón es una región anatómica supremamente importante para la cara, para el rostro. El mentón, que es esta zona pequeña de abajo que a veces se olvida, a veces no se le da la importancia que tiene, se deja como a un lado y el mentón armoniza totalmente el rostro. Solamente operando, modificando la forma, el tamaño y la posición de esta zona, todo el rostro cambia. Impacta muchísimo al rostro. Entonces, claramente hay pacientes que nos dicen que tienen algo que no les gusta como se ven en las fotografías, que su perfil es muy suave y hay algo que no les gusta, pero no identifican exactamente qué es. Puede ser esa zona, puede ser el mentón. Bueno, de una vez hablando de ese temita, empecemos a hablar de los tipos de asimetrías. Bueno, cuando hablamos de la zona del mentón existen muchísimas asimetrías. Se pueden presentar, como te decía, en forma, en tamaño y en posición. Hablando de nuestra consulta, tú has visto que en la clínica lo que más nos llega son mentones pequeños. El paciente o la paciente que tiene la mandíbula pequeña, el mentón muy retraído y el perfil convejo, es decir, hacia atrás. Eso lo que produce es un rostro sin proyección. Sin proyección quiere decir sin fuerza. Claro, tenemos rostros un poco más delicados como los de las mujeres, pero rostros también un poco más fuertes como los de los hombres. Debemos hacer esa diferencia, pero siempre, siempre el rostro debe tener una proyección hacia adelante, que es lo que nosotros en estética llamamos el pull face, que todo debe ir hacia adelante para darle soporte a los tejidos. Entonces, hablando de asimetrías, lo que más nos llega son mentones pequeños, pero también existen los mentones asimétricos, los mentones que están desviados, inclinados, los mentones que son en punta hacia abajo o en punta hacia arriba, que por el contrario dan una imagen demasiado fuerte a nuestros pacientes. Todo eso lo podemos corregir con las mentoplastias, con los procedimientos y las cirugías de mentón. ¿No crees que en la consulta nos llega como muchos pacientes que como estamos en redes sociales tomándonos fotos todo el tiempo, tienden a camuflar todo el tiempo asimetrías o algo lo que tiene que ver con el mentón? Bueno, sí, hay mucha técnica que se utiliza por los pacientes, ¿no? Has visto que tratan de esconderse con diferentes cosas. Pues tú como mujer debes ser mucho más experta que yo en maquillaje, por ejemplo. El utilizar sombras, el utilizar rayas, iluminadores. Nomás la forma de que uno se tome una selfie. Busca el mejor ángulo, el mejor lado para que uno no se le vea alguna asimetría facial. Claro, fíjate que los pacientes nos dicen, mira, yo me tomo fotos de este lado únicamente, o si me voy a tomar una foto en grupo tengo que estar a la izquierda, Sí, nunca claro. me pueden tomar una foto a la derecha porque no me gusta. Y la barba en los hombres. Bueno, eso es otro, eso es otro, Eso eso también es otro esconde tema, ¿no? cosas.
La barba esconde muchísimas cosas y los barberos, los hombres me entenderán, los barberos son expertos en simetría. El hombre te coge, te sienta, te afila la barba, esconde cualquier asimetría de tu mentón. Ahora, un punto muy importante, cuando tenemos un mentón pequeño o retraído, adivina qué sale, la papada. La papada. Entonces tenemos pacientes, hombres y mujeres, fitness, hacen ejercicio con cuerpos tonificados y que tienen una papadita y no saben por qué. Eso no es grasa. Simplemente la zona del mentón está demasiado hacia atrás y los tejidos se recogen hacia atrás y generan ese tejido redundante que realmente pues yo creo que a ninguno nos gusta, ¿no? Y que quisiéramos eliminar. Empiezan con tratamientos de cremas, Mewin, tratamientos faciales, yoga facial, que realmente nada de eso funciona y es simplemente la posición del mentón lo que está generando esa papada. Bueno, no solo es un cambio físico, sino también un cambio interno. Hay muchos pacientes que buscan múltiples tratamientos en redes sociales, en TikTok, y sale una cantidad de tratamientos para el mentón. Digamos, ¿cuál es el que mejor recomiendas? Bueno, tienes razón en ese punto. Hay un boom de las cirugías estéticas, ¿no? Y no Sí. todo nos conviene. No todo nos conviene. Todos queremos vernos bien, porque vernos bien significa enfrentar a tu vida, tu día a día con confianza. Poder resolver todo lo que tienes que resolver afuera con confianza, relacionarte con confianza. Entonces, claramente es un cambio físico, pero también un cambio emocional y de comportamiento ante el mundo. Esa partecita es muy, muy importante. Hablando de tratamientos, me preguntas, hay diferentes tratamientos para intervenir la zona del mentón. Cuando hablamos de volumen, de querer aumentar el volumen de nuestro mentón o la proyección del mentón, realmente hay 3 que son los más conocidos y los más famosos. No todos son buenos. Vamos por partes. El primero son los inyectables. Son medicamentos que se inyectan en la zona del mentón. Son procedimientos invasivos con poca invasividad. ¿Esos son los que llaman rellenos? Exacto, Ok. los rellenos faciales. Los más conocidos son 2. Ácido hialurónico y lipotransferencias. La lipotransferencia es la grasa de tu propio cuerpo. Se retira grasa, puede ser del abdomen, de los muslos, se hace un manejo y se inyecta nuevamente en alguna zona del rostro. En este caso, pues estamos hablando de mentón. Tienen un problema. No producen mucho volumen. El que los coloca debe saber muy bien cómo los coloca para que se vea natural, o si no se va a terminar viendo un mentón redondo que no Como sin coordina, forma. como sin forma. Ok. Y tercero, son temporales. Y soy muy incisivo en esto. Son temporales, o sea, se van a desaparecer. Pueden durar unos más, otros menos, pero se van a desaparecer. Lo segundo son las prótesis de mentón. Nosotros no las recomendamos. En cirugía maxilofacial, creo que muy pocos cirujanos maxilofaciales ponen prótesis de mentón. Nosotros en nuestro grupo no las recomendamos porque sí las quitamos muchísimo. Las prótesis de mentón son materiales rígidos o semirrígidos que pueden ser PIC, que parecen unas porcelanas. Los más Silicona. famosas son las siliconas, Ajá. son los Silax. Silastic era uno de las marcas comerciales más famosas, pero son siliconas. Hasta metales, también son en titanio o en un material que se llama MET porque es poroso. ¿Qué pasa con estas prótesis? La prótesis normalmente no la fijan y al no fijarla empieza a generar un daño en la región del mentón. Un daño primero en los tejidos blandos, porque los tejidos que están encima del mentón son muy fuertes, hay unos músculos muy fuertes que recubren esa zona. Esos músculos generan movilidad en la prótesis. Vamos a generar algo que se llama fibrosis, que los tejidos blandos se vuelvan muy duros y rígidos, y esto le quita naturalidad al mentón. Y segundo, los daños debajo de la prótesis, que son los más severos. Esa prótesis va a empezar a generar huecos, erosiones y daños, generando más asimetrías y más pérdida de volumen del mentón. Nosotros los quitamos muchísimos y somos súper incisivos que no se deberían utilizar. Ahora, la tercera son las mentoplastias. Las mentoplastias son las cirugías del mentón con el mismo tejido del paciente. Tienen muchísimas ventajas. Son procedimientos, por lo menos en nuestras manos, simples, rápidos, de buena recuperación, pero muy naturales en su resultado.
no generan tantas complicaciones porque es el mismo tejido del paciente. Yo al llevar el tejido del paciente hacia adelante, que es el tejido óseo, mi tejido blando que lo recubre lo va a reconocer como propio. Y en vez de tratar de expulsarlo o moverlo, se va a adaptar a él. Y eso genera una naturalidad increíble que es la que nosotros buscamos. Bueno, entonces vamos en 3 tipos de tratamiento: rellenos, prótesis y osteotomía, que es la mentoplastia. En resumen, los rellenos se te van a desaparecer. Las prótesis te van a hacer daño en los tejidos y van a terminar moviéndose y no se ven naturales. Ajá. Y la mentoplastia es un procedimiento que se va a ver muy natural, el mentón se te va a ver muy bonito, pero además con la mentoplastia no solo aumentamos el volumen, podemos moverlo hacia el centro, podemos recortarlo, podemos hacerlo más delgado o más ancho, podemos masculinizarlo, podemos feminizarlo. Se pueden hacer muchas cosas con la mentoplastia. Me gustaría que contáramos a los pacientes que nos están viendo el caso de un paciente que llegó con una prótesis de mentón y la prótesis de mentón se le movía de un lado a otro. Estaba como un tejido adentro y estaba suelto. Vemos un montón así. ¿Te acuerdas que el paciente se oprimía acá y les movía por acá, se movía acá? ¿O no te acuerdas el que se le desplazó la prótesis, se le terminó aquí de lado y nos tocó hacer una cirugía lateral para corregirla? Esas prótesis se terminan moviendo y terminan haciendo unos daños gigantes en los tejidos de los pacientes. Bueno, ya hablamos de estos tipos de tratamiento. Ahora hablemos de esos pacientes que llegan a la consulta, se quieren hacer la mentoplastia, pero ya tienen algún relleno o alguna prótesis ya en que son muchos, que nos llegan muchos. ¿Cómo manejas estos casos? Cuando tenemos pacientes que ya se han hecho cirugías, se han realizado otras cosas, pues el tratamiento nuestro se vuelve mucho más complicado. Porque tenemos que manejar las complicaciones del tratamiento anterior, o tenemos que quitar los rellenos o manejar esos rellenos, o tenemos que retirar primero esas prótesis. Claro, lo hacemos todo en un procedimiento quirúrgico, pero el tratamiento se vuelve mucho más complicado. Entonces la recomendación es hacer el tratamiento que te va a durar toda la vida y es el que te funciona. No ir haciendo cositas pequeñas, porque también acuérdate que hay pacientes que nos han preguntado, bueno, doc, me va a hacer la mentoplastia, pero mientras tanto, porque me voy de viaje, ¿puedo hacerme un relleno? Un rellenito. No, nada, esperemos hacer el tratamiento que es y que quede lo mejor posible. Esa es la recomendación, claramente. La recomendación es, hay varias opciones, lo más importante es escoger la mejor opción. ¿Y yo cómo escojo el profesional idóneo para esto? Bueno, dentro de la cirugía maxilofacial, que es mi especialidad, las competencias son las mentoplastias. Okay. Creo que somos la especialidad que más realiza mentoplastias y digamos que los llamados a hacerlas. Entonces, si estamos con un cirujano maxilofacial, pues ya vas con un poco más de confianza. Ahora hay que ver qué tanta experiencia tiene cada cirujano y qué técnicas utiliza para que tengas que, pues, escoger tu mejor cirujano. Listo. Yo soy una paciente, yo quiero hacer un cambio en mi rostro, dime cómo inicio. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en nuestras manos, en nuestro grupo, pedir una cita. La cita de valoración. Claro, pedir una cita. Es importante que valoremos a los pacientes, que nos veamos, que nos caigamos bien, que charlemos. Ahí vamos a entablar esa relación médico-paciente. Además, tenemos que hacer un análisis clínico de nuestros pacientes. Acuérdate que en la primera cita en nuestra clínica lo que hacemos es tomarle fotografías en nuestro propio estudio fotográfico, les pedimos unas imágenes y con eso vamos a hacer el análisis y les vamos a explicar en qué consiste el procedimiento, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Con estos elementos, con las fotografías, con las radiografías, todo lo vamos a meter en un software quirúrgico con el que contamos en la clínica. Y vamos a hacer un manejo virtual. Todo lo hacemos por ordenador. Hacemos 500 medidas sobre esos registros del paciente, sacamos unos buenos diagnósticos y escogemos la cirugía que vamos a hacer. Porque es que, como te dije, la cirugía del mentón no es solo una, son un montón de procedimientos que podemos hacer. Entonces vamos a escoger lo que necesite el paciente. Ok, pero en ese software me muestras mi cara, cómo estoy y cómo me va a quedar después. Claro, esa es la ventaja. Que en la siguiente cita nos vamos a sentar a explicarte todo lo de tu cirugía, qué procedimiento es, y te vamos a mostrar el antes y el después. Te puedo mostrar cómo vas a quedar después de la cirugía. Eso es súper importante porque ahí como paciente vas a decidir si te gusta o no te gusta, si es lo que quieres o no lo quieres, si lo quieres más recto,
más Claro. grande, más en punta, no tanto. Y ahí vamos a hablar con el paciente para que las expectativas sean reales, que es lo más importante, que tus expectativas de esta cirugía sean reales. Bueno, me gusta mucho eso, que el paciente pueda ver. Obviamente, ahí es cuando uno toma la decisión. Si yo como paciente ya veo mi cara y mi mentón, ¿cómo va a quedar? Digo, allá uno queda enamorado y enganchado. Listo. Exactamente. Yo quiero saber ahora. Ya, tú me caíste bien, yo quiero operarme contigo, me gustó mi antes y mi después. ¿Qué sigue? Ok, ya nos vamos para cirugía, ya vámonos para el procedimiento. Entonces, hacemos una valoración con nuestros anestesiólogos, con nuestro grupo de anestesia, porque la mayoría de nuestros mentones los realizamos bajo sedación endovenosa. ¿Qué es eso? Ya no tenemos que irnos a un quirófano, no tenemos que irnos a una anestesia general, que eso agranda los procedimientos y los costos. Lo hacemos en nuestra clínica con un profesional de anestesia que va a estar monitorizando a nuestro paciente y prácticamente te quedas dormida. No vas a sentir nada, no te va a doler. Para ti pasan 5 minutos, te despiertas y ya estás operada. Es muy, muy cómodo para el paciente. La sedación tiene otra ventaja, que por esa misma venita te vamos a pasar medicamentos. Entonces ya tienes analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos. Es decir, que tú sales de ahí a recuperarte a tu casa y la recuperación es supremamente rápida. Bueno, hay un tema que quería tocar y es que tú eres pionero en Colombia en cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué beneficios trae para hacer este tipo de procedimientos? Bueno, eso es un tema supremamente importante. Tú sabes que nosotros somos pioneros en técnicas mínimamente invasivas. Empezamos con esto en Colombia hace bastantes años y empezamos a cambiar las técnicas quirúrgicas en cirugía ortognática, en mentoplastia y en cirugías de implantes y cosas más complicadas. ¿Qué es esto? La cirugía mínimamente invasiva es hacer los mismos procedimientos mucho más pequeños, con invasiones mucho más pequeñas, todo centrado en el paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que nos enfocamos en que el paciente se recupere lo más rápido posible y lo mejor posible. Tenemos muy buenos resultados quirúrgicos, pero lo importante es que mejoramos enormemente la recuperación de nuestros pacientes. Menos dolor, menos inflamación, comes más rápido, vuelves a tus actividades muchísimo más rápido. Nuestras recuperaciones son ultra rápidas. Entonces, en vez de que estés en una incapacidad prolongada, a las 48 horas estás trabajando, a las 48 horas puedes estar comiendo, viéndote con tus amigos, saliendo a cine y retomando tu vida normal. Para eso es la cirugía mínimamente invasiva, está enfocada en la recuperación de nuestros pacientes. Perfecto. Aquí vamos con una pregunta de pacientes. Nos han escrito en los comentarios desde qué edad puede operarse un paciente. ¿Desde qué edad puede hacerse un mentón? Bueno, si nos vamos a la biología, desde los 15 años. Ok. ¿Sí? Pero no nos gusta operar pacientes menores de edad en este tipo de cirugías. Acuérdate que la mentoplastia entra dentro de las cirugías estéticas. Y para hacer una cirugía estética preferimos que los pacientes puedan tomar sus decisiones ellos mismos, que sean mayores de edad para poder tomar las mejores decisiones. Bueno, eso suena muy bueno, pero ahora yo quiero saber cómo es como tal el procedimiento y qué diferencia hay entre la mínima invasiva y la técnica convencional. Claro, hay dos técnicas para hacer mentoplastia, como tú lo dijiste. La técnica tradicional, que la hicimos durante muchos años con buenos resultados, y la técnica mínimamente invasiva, que los últimos años hemos ido desarrollando. Sí. La técnica mínimamente invasiva quiere decir que realizamos la cirugía, ya te dije, bajo sedación endovenosa en nuestra clínica. Hacemos unas incisiones por dentro del labio, entonces no queda ninguna cicatriz en la piel. Hay muchas cirugías que te dejan una cicatriz por acá abajo, que si te ves de frente no se ve tanto, pero no son cicatrices muy estéticas. Nosotros no dejamos ninguna cicatriz en piel. Hacemos unas incisiones pequeñitas y por ahí hacemos unos túneles. Y por esos túneles hacemos toda la cirugía del mentón. Entonces, ¿qué pasa? Invadimos menos tejidos, no tocamos los nervios, porque una de las cosas que pasa con la técnica convencional es que te queda dormido por mucho tiempo el labio inferior después de la mentoplastia. Eso se llama una parestesia. Aquí ni siquiera estamos cerca de los nervios porque pasamos por túneles por debajo de todo. Y como mantenemos tanto tejido, pues te inflamas menos y te recuperas mucho más rápido. Hacemos nuestra mentoplastia, suturamos el paciente, es un procedimiento en nuestras manos de 40 minutos, te revertimos. ¿Qué quiere decir revertirte? Te despertamos.
Te despiertas tranquilo en nuestra clínica, te damos un caldito, un juguito, te quedas recuperándote, cobijita. Cobijita y ya, a esperar que te despiertes Y mejor. te acompañamos hasta que estés totalmente despierto. Ese es el procedimiento, un procedimiento supremamente tranquilo para nuestros pacientes. Definitivamente son mucho más los beneficios de la mínima invasiva toda la vida. Muchísimo más, toda la vida, toda la vida. Bueno, me gustaría saber qué pasa el día después, el primer día de posoperatorio. ¿Qué pasa ese día? Perfecto, eso es uno de los temas de los pacientes, ¿no? Sí. La recuperación, me va a doler mucho, esos Todos quieren miedos, ¿no? saber y hay múltiples videos en redes sociales preguntando y mostrando cómo son sus posoperatorios, cómo es el primer día. Y mira lo que ves, ¿no? Tú ves esas imágenes de los pacientes con los labios inflamados, morados, esos mentones grandes, Sí. redondos. No, esto es muy, muy, muy tranquilo. Paciente ya va para la casa acompañado. Es importante que esté acompañado porque se va a dormir. Es decir, con sueño todo el día y a descansar. Le dejamos al paciente unos apósitos pequeñitos que son como unas cintas aquí en el mentón. El paciente descansa todo el día, puede comer, puede hablar ese mismo día. Al otro día ya se está levantando a comer normal, se puede bañar, puede hablar por teléfono, puede salir. Si no le incomoda que lo vean con las cintas porque todas las tiene puestas, pero te puedes ir para cine si quieres. No tienen ningún problema. El dolor es mínimo o inexistente. Vuelves a nuestra consulta al segundo día. Al segundo día te vamos a quitar esas cintas, te vamos a hacer una terapia en nuestra clínica y realmente vuelves a tus actividades normales. Ya estás lista para retomar tu vida. He visto en la consulta cuando llegan los pacientes posoperatorios y dicen, doctora, yo pensé que esto iba a ser peor. Yo esto lo había visto en videos en otros lados y yo me imaginé que yo iba a estar como una papa, literalmente lo dicen. Y no, entonces llegan esperando algo peor, llegan a su segundo día o tercer día de posoperatorio tranquilos, con mínima inflamación, entonces es algo muy bueno, más beneficios todavía para el paciente principalmente. Claro, cualquier procedimiento quirúrgico genera ansiedad, pero nosotros, y eso de pronto no lo nota el paciente, pero tenemos un grupo muy grande detrás de todos nuestros procedimientos. Tenemos un grupo de anestesia excelente, asistencial, de terapia, tú que nos organizas absolutamente Las todo, auxiliares que están pendientes. nuestras auxiliares. Entonces estamos un grupo alrededor de la recuperación rápida de nuestro paciente, que la experiencia sea la mejor. Sí, es cierto. Ya hablamos del primer día y segundo. ¿Qué pasa la primera semana? ¿Cuáles son los cuidados de esa primera semana posoperatoria? Claro, como toda cirugía hay que tener cuidados, pero también, vuelvo y repito, son mínimos. Ya puedes comer, tienes unas suturas, unos hilitos por dentro que tienes que lavártelos. Nosotros te enseñamos cómo. Es muy sencillo con unas jeringuitas que nosotros te entregamos para hacer lavados. Tomarte los medicamentos. Tienes analgésicos y antibióticos la primera semana, pero son pastillitas que te tomas durante el día. No tienes restricciones de alimentos. La única restricción es el deporte. Entonces, si tú realizas deportes de contacto, hay que dejar quieto por lo menos 4 semanas en el deporte. Pero deporte de contacto, ¿qué es? Basquetbol, voleibol, algo que te puedan dar un golpe, fútbol. Tenemos pacientes boxeadores que han peleado en el MMA. Entonces, quietos un mes del deporte. Pero desde el tercer día, vida totalmente normal. Puedes salir, puedes rumbear, puedes comer, puedes hablar, puedes trabajar. No, y los pacientes de por sí en su posoperatorio también llegan muy contentos. Entonces, no solo es obviamente, choque físico, como te sientes un poco incómodo esos primeros días, pero finalmente es algo emocional y es algo con el que llegan muy contentos a mostrar que sí se sienten felices, que sí vieron un cambio y obviamente esos tejidos blandos ya se empiezan a notar muy bonitos sobre el mentón. ¿Hay algo importante o una historia que nos quieras contar sobre un posoperatorio Bueno, de algún paciente? bueno, también eso va de la mano de la actitud de cada paciente, ¿no? Desde las cirugías grandes a las pequeñas. Sí. Entre más el paciente sea una persona tranquila, que sepa que está en el proceso del cambio que siempre ha querido y que lo vamos a acompañar en ese cambio, la cosa es mucho más tranquila. No sé si te acuerdas una paciente que llegó en silla de ruedas. En eso estaba pensando exactamente. Hablando de la actitud, o sea, obviamente desde la recepción nos llamaron y nos dijeron, doctora, es que no sabemos si le operaron las piernas, les damos la silla de ruedas o no se la damos.
¿Te acuerdas de Sí, ese caso? ese caso era otro tipo de cirugía más grande, pero nos sirve porque venía con la abuelita, el padrino, los dos hermanos y venía en silla de ruedas. ¿Te acuerdas que se la quitamos en Sí, la entrada? claro. Como que párate de ahí. Además que tiene que caminar. Y ella se recuperó muy bien, pero entre más tranquilo sea el paciente, más rápido se va a recuperar. Eso sí es totalmente claro para nosotros. Bueno, personalmente sí, con mis propios ojos he visto cómo la recuperación del paciente con técnica convencional y también después de todos estos años, ahora con la mínima invasiva, y me doy cuenta que los posoperatorios son totalmente tranquilos y Totalmente que el diferentes. paciente, como al tercer día, ya empieza a hacer sus labores habituales, común y corriente, menos el deporte. Más o Exactamente. menos, ¿cuánto tiempo? Como te digo, 4 semanitas ya estás haciendo tu deporte. Si haces deportes suaves, por ejemplo, montar bicicleta, eh, algo de spinning, no, a las 2 semanas ya estás en el gimnasio. Empiezas suave, pero empiezas a retomar rápidamente. Ok. Pregunta de pacientes. ¿Cómo es el resultado comparado con otros tratamientos? Bueno, como hablamos ya de los otros tratamientos, el Ujú. resultado es muy natural. Lo que nosotros queremos es que el paciente tenga un cambio, el cambio que quiere, pero que no se vea extraño. ¿No te pasa que ves cirugías faciales que le hacen a algunos pacientes y empiezan como, ve, Pedro, ¿qué se hizo? Que se ve como raro, Paula, ¿qué se hizo? Que se ve como rara. No, eso debe de verse totalmente natural. Un cambio muy bonito, el cambio que quieres, pero natural. Esa es la diferencia con las otras técnicas que no se ven naturales. Terminas con mentones redondos o asimétricos o bueno, entonces las mentoplastias son lo que más naturalidad da al rostro después de la cirugía. Siento que hay que confiar en el proceso y los pacientes en eso lo acompañamos, ¿no? En no buscar una belleza perfecta, sino tener algo más real, como un proceso más interno y tener como expectativas más reales, tener comodidad para tomarse fotos, mirarse al espejo con tranquilidad. Esa parte de las expectativas reales del paciente, ¿cómo las manejas? Bueno, para eso la planeación quirúrgica y todo lo que hacemos digital para poder mostrarle resultados cercanos al paciente antes de su procedimiento. Esto tiene muchas medidas y la armonización del rostro tiene las medidas de cada paciente. Claro, nos llevan pacientes que quieren copiar cosas de otras personas. Tratamos de cumplirlos hasta donde se pueda. Como te digo, podemos hacer mentones más gruesos, menos gruesos, feminizar, masculinizar, pero todo encaminado al rostro de nuestro paciente. Me gustaría que explicaras un poquito qué características tiene una feminización y masculinización en Bueno, esos casos. como sabes, los rostros femeninos son más angulados y más en V, como en ángulos hacia abajo. Entonces tratamos que los mentones de las mujeres sean un poco más reducidos, más cortos, y eso hace esas caritas largas en V que queremos ver. Y en la proyección hay que tener mucho cuidado para no darle mucha proyección a ese mentón. Ahora, los hombres, por el contrario, cuando los que queremos mentones masculinos, queremos mentones cuadrados, mentones fuertes y angulares adelante y mucho más gruesos. Claramente, también podemos hacer un mentón un poco más suave en los hombres y también podemos hacer mentones un poco más fuertes en las mujeres. Todo depende también lo que tú estés buscando. Bueno, perfecto. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Me gustaría que empezáramos a hablar un poco de este tipo de cosas que a los pacientes les se preguntan tanto. Bueno, como en toda cirugía, ¿no? El paciente le tiene miedo al dolor, a un posoperatorio harto, una recuperación harta y larga, a la anestesia. Entonces, todo eso lo minimizamos con las técnicas con las que realizamos las mentoplastias. Como ya hablamos, cirugías sin dolor posoperatorio y recuperaciones ultra rápidas lo que le damos a nuestros pacientes. Entonces, tratamos de que esa experiencia demuestre que esos miedos son totalmente infundados y claramente pues el acompañamiento que le hacemos a todos nuestros No, pacientes. y claro que todos podemos tener miedo, pero no dejar que ese miedo mande. Y más que todo en un procedimiento en que necesitamos el apoyo de tantos alrededor. Hablemos un poco de complicaciones. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, complicaciones hay varias, igual que en la técnica convencional, solo que en la técnica nuestra, la mínimamente invasiva, se presentan son menos las complicaciones que tenemos porque invadimos menos tejidos. Ujú. Entonces, las complicaciones características, sangrados, inflamación e infecciones.
como en toda cirugía. Esa es la triada de cualquier cirugía. Específico del mentón, hay una complicación estética que se llama el mentón doble o el mentón de bruja, que es cuando no hay un cuidado extremo en el manejo de los tejidos, el mentón se cae hacia acá abajo. Entonces, eso lo evitamos haciendo incisiones muchísimo más pequeñas. Y claramente, el resto de complicaciones, yo creo que las minimizamos. Yo creo que nosotros tenemos muy pocas o nulas complicaciones en mentoplastia. Principalmente por muy buena planificación preoperatoria, luego una muy buena técnica mínimamente invasiva. Exacto. Y si llegase a presentarse alguna complicación, es el seguimiento que le damos al paciente. Exacto, el acompañamiento que debemos darle a nuestros pacientes. Si nos llegan complicaciones de otros colegas y las operamos bastante. Te iba a decir que me gustaría que también contáramos qué pasó con una infección de un paciente que llegó con una prótesis de mentón. Claro, ese ha sido uno de los casos como más dramáticos que hemos tenido. Le hicieron a ese paciente una prótesis de mentón en silicona. Claro, no la recomendamos, pero también las siliconas tienen... hay siliconas un poco mejores y otras peores. Esta era de las peores. Quien le puso esa silicona al paciente, yo creo que cogió un bloque de silicona y la cortó en el quirófano porque eso estaba hecho a tijera. El mentón se le movía y le hizo un hueco en la piel. Y por ahí empezó a supurar, empezó a salir materia de ese mentón. Sí, ese mentón fue complicado. Complicadísimo de manejar. Le retiramos la prótesis y la prótesis se deshacía en las manos. Una silicona de muy, pero muy mala calidad. Y lo peor es que había hecho un hueco en el hueso del paciente. Entonces nos tocó utilizar injertos óseos, reconstruir ese mentón y en el mismo momento moverlo para restablecer la estética. Nos fue bastante bien con este paciente, pero yo creo que ha sido de los casos más dramáticos que hemos ¿Y qué tal? No sé tratado. Si te acuerdas del paciente que llegó con una foto de Ben Affleck y que quería tener el mentón de Ben, que ese mentón lo quería él. Sí, de eso hablamos de las expectativas reales, ¿cierto? Sí. Claro, él quería tener un mentón cuadrado. Le hicimos un mentón cuadrado de todos modos. No sé si quedó igual a Ben Affleck como el paciente. ¿Te acuerdas el que llegó con la foto de Brad Pitt? También. Que quería la cara de Brad Pitt. Yo quiero la cara de Brad Pitt. Ah, sí, pero ¿qué pasó? Si yo pudiera ponerle a todos los pacientes la cara de Brad Pitt, pero entonces vamos con las expectativas reales y para eso tenemos que hacer los estudios exclusivos para cada uno de los pacientes, realizar las técnicas que son. Finalmente, los miedos no se niegan si no se conversan, y de eso se trata, que el paciente se sienta acompañado todo el tiempo por nosotros, en el preoperatorio, durante el procedimiento y en el postoperatorio. Exacto. Nosotros, como sabes, tratamos de acompañar mucho a nuestros pacientes desde que llegan a nuestra clínica y nos quedamos con las decisiones que tomen. Nosotros les damos toda la información para que tomen muy buenas decisiones, inclusive. Tú has visto que hemos tenido pacientes que llegan por una mentoplastia y realmente lo que necesitan es otra cirugía. Pacientes que no respiran, que no muerden bien, que tienen compromisos funcionales. Y lo que primero que les decimos, esto no es lo que tú necesitas. Si vamos a hacer este procedimiento, no te va a funcionar y le recomendamos que no se lo haga. Y si no se va a hacer la cirugía que necesita, pues la mentoplastia tampoco es una solución. Entonces, tratamos de dar la información que es sin ocultarle nada al paciente. Eso es lo más importante, hablar así como sin filtro de los procedimientos, porque nadie te entrega toda esta información como tan a la mano. No, Diana, y pues tú sabes que nos hemos vuelto, yo creo que expertos en resolver problemas de otro tipo de procedimientos en mentón, ¿no? Mira todas las prótesis que hemos sacado, mira todos los rellenos que hemos tenido que corregir, mira todos los daños que hemos corregido. Entonces, pues el mensaje también para todos los pacientes es escoger bien el procedimiento que necesitan. Claramente soy incisivo que el tratamiento que son las cirugías de mentón son las mentoplastias. Escoger bien el profesional y que lo que necesiten nosotros estamos ahí para ellos y para resolver las dudas. Y los esperamos en la clínica, obviamente, porque tenemos el experto en la técnica mínima invasiva y además de eso, un experto en mentón. Exacto, exactamente. Perfecto, no, gracias. Gracias, José, por este espacio. Gracias a todos, gracias al equipo. Estamos pendientes, si tienen comentarios, preguntas o dudas, estamos aquí en contestarlas. Y nada, lo ideal es que los pacientes sepan qué hacemos, cómo lo hacemos y nos veremos en un próximo capítulo. Claro, Diana, y lo importante es que el paciente sepa que si vamos a hacer un procedimiento de mentón,
Las mentoplastias con el mismo tejido del paciente son lo que mejor Es lo resultado mejor. da. Que no nos pongamos a hacer otro tipo de procedimientos que realmente, como ya lo dijimos, no funcionan. Ir donde el especialista idóneo y realizarse el procedimiento que realmente el paciente necesita. Entonces, si tienen dudas, comentarios, preguntas, escríbanos, llámenos, comuníquense, saquen una cita con nosotros y nada, y nos vemos en la clínica, ¿cierto? Así es. Bueno, Gracias. hasta luego, Que estén muchachos. bien.